está muy ligero el tráfico aquí, Y está solas tranquilo. las calles, Sí, completamente solas. sí, así libre ¿Mucho para frío, que... hermana? ¿Mande? ¿Hace frío No, en la fíjese Ciudad que de ya México? está muy, muy bonito el clima. Bueno, bonito digo, está como un aire fresco en las mañanas. Ahorita está como templadito. Y no, ya no hace. Lo que sí hizo unos días es como mucho calor, pero también de pronto se enfriaba en las noches. Pero ahorita ya está como más tranquilito. Bien. Templado. Sí, pero pues bueno, a Qué ver, bueno. esperamos cómo nos va con el calor después. Va a estar Bueno, tremendo. ajá. ¿Cuántos sabemos ahorita? A ver, 20. Vamos a dar inicio porque pues la temática de hoy es extensa. De hecho, vamos a ver un resumen. Yo les recomiendo que en la medida de lo posible, bueno, sobre todo pues con los apuntes ustedes se van a ir guiando, pero yo no les voy a dejar de tarea esto, pero si ustedes quieren hacer como un ejercicio, les ayudaría como hacer una línea de tiempo de lo que hoy vamos a ver. Ajá, entonces esto es un poquito, pues sí, como muy denso el contenido, pero si ustedes quieren hacer después este ejercicio de investigación, de profundizar y demás, lo pueden también hacer. Sin embargo, en los apuntes pues están las ideas generales claras que pueden, pues para tener como que los conceptos que necesitamos. Ujú. Este tema de hoy es un poco, pues sí, se puede ver como en más de una sesión, ¿verdad? pero pero es necesario que tengamos la idea general de lo que es la historia de la iglesia. Ujú. Entonces es lo que vamos a ver propiamente hoy. Entonces, bueno, quien ande por ahí, que nos va a ayudar con la oración, me parece que no está el padre, entonces vamos a iniciar a quien le toque, por favor. Ahí está el padre Antonio ya. Hola, ¿Ah, buenas sí, ya? tardes. No sé si me escucho. Sí, Sí. sí, sí te escuchas. Ah, hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnan en nombre soy yo, en medio de ellos. Hazte presente en nuestra reunión, dánonos comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y el espíritu de colaboración, la verdad y tomar decisiones justas que esta clase nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario, nos enriquezca en el conocimiento y aspecto mutuo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la iglesia. Es la unidad número 5 y se llama Resumen histórico de la iglesia. Vamos a ver personajes, vamos a ver un poco, bueno, sí, las fechas como tal, los siglos en los que se fue desarrollando o en lo que vamos a dividir pues la historia, ¿verdad? Que es a través de las fechas, ¿verdad? De los siglos. También, pues vamos a ver algunos personajes importantes, acontecimientos que pasaron en la iglesia. Sin duda hay muchos, pero vamos a mencionar los más o los más relevantes. También vamos a comentar sobre la importancia de algunos papas, ¿verdad? Que fueron como que los que suscitaron también ciertos documentos, ciertos concilios, nombres de concilios que dieron respuesta a las necesidades de cada época, etcétera. Ujú. Bien, eh, esta unidad, como aquí lo dice, ¿verdad? Recorreremos la trayectoria institucional y doctrinal de la Iglesia desde las misiones de San Pablo hasta las crisis de la modernidad. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿quién nos ayuda, por favor, a leer cuál es el objetivo que queremos, al que queremos llegar? Interpretar Interpretar el desarrollo histórico de la Iglesia como un proceso de maduración del nuevo pueblo de Dios,
reconociendo en los grandes concilios y reformas la acción del Espíritu Santo en medio de las contingencias humanas. Ajá, así es. Entonces, bueno, vamos a tratar de llevar este proceso también como para darnos cuenta cómo este pueblo de Dios se fue desarrollando, fue creciendo y fueron viviendo diferentes retos, ajá, a nivel comunitario, a nivel gobierno de la iglesia, ¿verdad? La jerarquía eclesiástica y demás. Las cuestiones doctrinales, y que todo esto pues también tuvo una respuesta, ¿verdad? La iglesia siempre tuvo una respuesta. Dios, que se valió de diferentes maneras de las personas, de las situaciones, como para seguir demostrando, bueno, dándose a mostrar, ¿verdad? En la respuesta que daba a través de la jerarquía, a través de los santos y demás. ¿Cuál sería el propósito del aprendizaje? A ver, ¿quién gusta por ahí? A ver. Propósito de aprendizaje. Analizar la evolución histórica, institucional y doctrinal de la Iglesia cristiana, desde sus raíces en las comunidades paulinas hasta los desafíos del siglo XX, para comprender cómo la figura del obispo, el primado de Pedro y los distintos periodos históricos, patrística, medieval, moderna y contemporánea, han configurado la identidad y estructura actual de la Iglesia en diálogo con la sociedad. Entonces, bueno, es lo que primero Dios vamos a motivar, ¿verdad? Que se propicie. Y también yo quisiera agregarle ahí, pues también que tengamos esa inquietud por conocer más a profundidad estas etapas y pues bueno, lo que Dios les permita en su formación, pero también de manera personal, si ustedes pueden lograr esa inquietud de profundizar en estas etapas del desarrollo de la historia de la iglesia. Los contenidos centrales, aquí vamos a tener 11 puntitos, que como ustedes ven, algunos también ya tienen propiamente los siglos en que se fue desarrollando esa época. Y bueno, primero tendremos una mirada, ¿verdad? Nada más así, una pequeña mirada a los orígenes. Luego vamos a hablar sobre las comunidades paulinas, también sobre los hechos y las cartas pastorales mencionadas nada más, la figura del obispo, el sucesor de Pedro, la época patrística de los siglos 4 al 7, los concilios de este periodo, ya vamos a ver cuáles fueron los que se suscitaron, también la época medieval, que ya se dio en el siglo 7 al siglo 15, la época moderna del siglo 16 al siglo 17, la época de la Ilustración y del liberalismo en el siglo 18 al siglo 19 y la primera mitad del siglo 20. Ahorita en esta presentación no vamos a ver como tal los principales conceptos, pero los van a tener en sus apuntes. Como una pequeña introducción o inicios, ¿verdad? O esa mirada que vamos a dar en los orígenes de la iglesia, tenemos que ante todo fue el día de Pentecostés, donde la iglesia fue fundada por Cristo e inició su marcha en la historia de la humanidad. Es el Espíritu Santo quien con sus dones propicia, ¿verdad?, los servicios, la predicación, el apostolado, la evangelización, la salida, ¿verdad?, los apóstoles en salida a esas diferentes comunidades como mandato de Jesucristo. Vayan y anuncien el Evangelio. Entonces, la predicación de los apóstoles y sus seguidores invade la sociedad del Imperio Romano, haciendo mella en la vida de los humildes, mujeres, niños y esclavos. Entonces, es ahí donde se puede dar esos orígenes, ¿no? En esta misión, en esta predicación y de los seguidores de Jesús, ¿verdad? ¿Quién gusta, por favor, ayudarnos a leer esta diapositiva? El El primer primer emperador, el primer emperador que persiguió a los cristianos fue Nerón.
quien en el año 64 condena a muerte a los que están en la capital, culpándoles, injustamente del incendio de Roma. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron víctimas de esta persecución. Luego siguen las persecuciones en Trajano, 98 al 117, de Marco Aurelio, 161 al 180, Decio, del 249 al 251, Valeriano, 253 al 260. La última más terrible persecución fue ordenada por Diodeciano, febrero del 303 hasta el 313. El número de cristianos alcanzaba ya en este tiempo casi el 50% de la población. Bueno, esto es lo que a grandes rasgos sucedió, ¿verdad? En esos primeros momentos. Y pues bueno, estos personajes que en el tiempo en que estuvieron también al frente del gobierno, pues perseguían a los cristianos. Y pues bueno, aquí algo importante que hay que ir viendo es como, no obstante estas persecuciones que se han mencionado, tenemos un gran porcentaje de cristianos. Ya no eran solamente esos 72, bueno, por querer mencionar como matemáticamente, ¿no? Ya no eran esos 12 apóstoles, ya no eran los poquitos, sino que se fue extendiendo gracias a la predicación, el anuncio del Evangelio. Y bueno, en el Edicto de Milán, que después de estas persecuciones, en el Edicto de Milán, que es firmado por Constantino y Licino en el 313, se pone a fin esta persecución, las que hemos mencionado, e inicia un largo tiempo de bonanza y hasta de favoritismo para el cristianismo, ¿no? Entonces, sí, fueron bastantes añitos de persecución, pero Constantino y Licino, que también pues fueron o vivieron esa conversión, cesó la persecución. Adriana, ¿levantaste tu mano? Sí, hermana, dice aquí el 50% de la población era cristiana. Y entonces la otra mitad, ¿qué religión profesaban o qué se hacía? Pues recordamos que en ese tiempo había de todo, ¿verdad? Los que le rendían el honor, la adoración, ¿verdad? A los, ¿cómo se llama? Al, a los reyes, dependiendo de la cultura, A ¿verdad? dioses Entonces, paganos, a hermano. dioses paganos, por eso es de que también, pues luego San Pablo habla mucho en contra de la idolatría, desde el tiempo de Jesucristo, ¿no? Que al César, ¿verdad? Era todo el respeto, el honor, o sea, todo ese tipo de veneraciones o de adoraciones a los líderes, ¿verdad? Y a sus falsos dioses que tenían, pues era lo que profesaba en general, ¿no? Y bueno, esto también fue motivo para la persecución, ¿verdad? Porque sea cómo estás en contra de lo que nos han propuesto, de lo que siempre hemos vivido. Ujú. Y bueno, hubo también, pues, entre tantas conversiones, la de estos líderes que también ayudaron para que cesara la persecución. Ujú. Y bueno, ya, perdón, yo había leído esta. Número 1, mirada hacia los orígenes. La proclamación de la fe en Jesús, el testimonio de vida y la enseñanza de la palabra de Dios están en primer plano. Entonces, ¿cómo era esta dinámica de los primeros cristianos? Era, ante todo, el testimonio y la predicación, la enseñanza de la palabra. No había nada, no había así como, sí, ya sabemos que Jesús dejó en Pedro, ¿verdad? Su sucesor al que guiara, pero prácticamente no se enfocaban así meramente en que si había un obispo, si había, o sea, todavía eso no es que se diera. Simplemente era, Jesús nos dejó esta consignia, Pedro es nuestro líder, pero todos tenemos que ir a predicar. Lo que importaba ante todo era anunciar el evangelio, que se convirtieran, que aceptaran y que se bautizaran para pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Al cristianismo, a ser cristianos. Y bueno, en la edad posapostólica está penetrada profundamente por el valor santificador de la palabra y de la predicación que culmina con la celebración del bautismo, ¿no? Y la Eucaristía. Por eso es que vemos también
en la palabra de Dios cómo era la dinámica, ¿verdad? De hecho, se decía, se reunían eh, para celebrar la palabra, para convivir y para comer el pan, ¿no? En la Eucaristía. Ujú. Entonces se alimentaban de la Eucaristía, de la palabra y la convivencia. En la primera carta a los Corintios leemos algo muy práctico. Fíjense, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 28. ¿Qué dice por ahí? A ver, ¿alguien lo tiene a la mano? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 28. Aquí la tenemos, en la diapositiva, el texto. Y dice así, ahora bien, Dijo vosotros, Corintios 12, al de 27 al 28. dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. Ujú. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, como podemos ver en este texto y en otros muchos más de San Pablo, él concibe a la iglesia como un organismo vivo, animado por los carismas que da el Espíritu Santo. Ajá, entonces, bueno, este es, como vimos, es un resumen. Solamente es por mencionar un momento en que San Pablo hace hincapié allá a este modo de organización, bueno, por así decirlo, de la iglesia. ¿Qué significaba ser iglesia? El cuerpo de Cristo. Y como tal, se alimenta de él y escucha su palabra. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Por así mencionar, ¿verdad? En las comunidades paulinas se concebía a la iglesia así: cuerpo de Cristo, la comunidad de los creyentes, los cristianos que se unían, pero que tenían ese propósito, ante todo, de poner como primicia la palabra, al sacramento del bautismo y a celebrar la Eucaristía. No obstante, San Pablo, eh, Pablo no lo dejaba todo a la acción de los que predicaban como tal, sino sentía la necesidad de discernir los carismas y de intervenir con autoridad para dar órdenes que eran acatadas por la gran autoridad moral que reconocían en San Pedro. Entonces, sí, se habla de comunidades, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también que alguien tenía autoridad, alguien les tenía que exhortar, alguien les tenía que conducir. Ujú. Y bueno, tras la muerte de San Pablo, estas comunidades, ¿verdad?, paulinas, necesitaron algo más también más institucional para no desviarse del camino. Ujú. Es a lo que yo les comentaba al principio. Entonces tenemos el primer desarrollo, ujú, como tal: los Hechos de los Apóstoles y las cartas pastorales. Ahí es donde vamos a ver reflejada, ahora sí, cómo es que se fue estructurando, cómo fue tomando este cuerpo de estructura en la iglesia. Ya se habla de obispos, de presbíteros y de diáconos. Los obispos, pues ya sabemos, en ese tiempo eran elegidos por toda la comunidad o con el consentimiento de la comunidad. De hecho, se basaba mucho en qué tanta buena conducta vivían, ¿no? Para ser elegidos había que ser una persona que era digna, que vivía conforme a las enseñanzas de los apóstoles, bueno, la palabra de Dios, el mandato de Jesucristo. Y bueno, se necesitaba también, además, la imposición de manos y la oración. Entonces los obispos eran elegidos sí por la comunidad, pero necesitaban esa bendición especial a través de la imposición de las manos. ¿Quién gusta leer, por favor? Desde finales del siglo II aparece la instrucción en común, que posteriormente daría origen al catecumenado,
Nacen las escuelas de catequistas. La primera de estas fue la de Alejandría, a la cual siguen las de Antioquía, Cesarea, Edesa, Jerusalén, Roma y Cartago. Entonces vemos, San Pablo muere, pero ya para finales del siglo II, ya aparece una estructura ahora en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la instrucción. Como quien dice, ya fue dando forma la manera de preparar a las personas, a los fieles, para recibir los sacramentos. Se habla del catecumenado porque, pues, sin duda, pues la mayoría o los que escuchaban este evangelio, pues eran los adultos. Y con ellos ya recordamos esos textos bíblicos donde se habla de que si se convertía el papá, la mamá, pues también, por consecuencia, toda la familia. Pero también se necesitaba instruir incluso a los que iban a la predicación. Ajá, no solamente era de que a ver los catecúmenos, sino que también entre ellos iban teniendo pues sí, esta estructura intelectual, de, para poder enseñar propiamente las verdades de la fe. Por eso es que ahí vemos cómo nacen estas escuelas, ¿no? Alejandría, Antioquía, Cesarea, Edesa, Jerusalén, Roma y Cartago. Entonces eran sedes de enseñanza, ¿no? Por así decirlo. El bautismo se fija durante el siglo II en la fiesta de Pascua. Ajá, entonces en ese tiempo, ¿cuándo eran los bautizos? En Pascua. Y hasta la fecha, ¿verdad? También. Y después de una larga preparación, según nos informa la Didaqué, el bautismo, la Didaqué, que también les dejo de tarea que investiguen y profundicen qué es un documento que se toma en la iglesia como algo, como una enseñanza fiel a lo que tanto los apóstoles como lo que la palabra dice. Y bueno, aquí encontramos el bautismo se practicaba por inmersión, con el significado teológico de cosepultura y corresurrección en nombre de Cristo. Entonces es lo que enseña la Didaqué. Según la tradición de Hipólito, ¿verdad? Uno de los también grandes personajes del siglo III, los adultos que recibían el bautismo eran recomendados por un padrino. Ajá, entonces no es que cualquiera se acercaba, sino que es siempre un padrino quien los acercaba, quien les hablaba, quien los conducía y daba testimonio de que realmente aceptaban la fe y querían ser preparados. Luego los candidatos entraban al catecumenado, que duraba 3 años. Fíjense, 3 años. Ahora, ¿cuánto dura el catecumenado? Como un año, ¿verdad? Regularmente. Obviamente, pues ya sabemos que los métodos y demás también ayudan. Duraba 3 años tras haber aprobado un examen de su conducta moral. Entonces, no solamente era, a ver, dime el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, quién es Dios, dónde está Dios, cuáles son los sacramentos, ¿no? Sino que también iba acompañado de una coherencia de vida que demostrara que era digno de recibir el bautismo. Y bien, en la iglesia todos los discípulos del Señor y hermanos eran hermanos entre sí. Sus responsables, que al principio les llamaban apóstoles, profetas y doctores, fueron llamados después episcopos o obispos, presbíteros y diáconos. Entonces ya se habla de una iglesia que tenía como líderes a estos obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Por favor, bueno, sabemos que la cabeza de todos estos pues es el obispo. Todavía no se les llama sacerdotes como tal, pero eran los levitas. Bueno, no los levitas, los sacerdotes, los presbíteros. A ver, los laicos hasta el siglo III guardan y administran la Eucaristía y ejercen normalmente el ministerio de la educación en la fe. Participan en las elecciones de los presbíteros y obispos y en la administración de los bienes eclesiásticos. Entonces, vemos cómo en ese tiempo, pues la presencia del laico era muy fuerte. Pero pues también era porque realmente pues había también pues una coherencia de vida, había una conversión, demostraban con su testimonio el amor a la palabra, la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles.
Ujú. Entonces, bueno, es solamente ver como esas características en estos tiempos. La figura del obispo. ¿Quién gusta, por favor, leer? Yo. Durante los siglos 2 y 3 se va marcando cada vez más la separación entre el clero y el pueblo. En este tiempo, cuando la figura del obispo destaca como la de un monarca. Ujú. Entonces, es decir, el único responsable de la iglesia local, ¿no? Entonces, él era el que ahora tomaba pues toda esta responsabilidad de esa iglesia local, que hasta la fecha, ¿verdad? Decimos esas iglesias locales, pues son las diócesis. Y bueno, son las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Un santo, padre de la iglesia, las que nos presentan por primera vez esta imagen de obispo, aquel que tenía la responsabilidad principal, la autoridad y la responsabilidad de organizar a estas iglesias. Los presbíteros. ¿Quién gusta, por favor, leer? Los presbíteros están totalmente subordinados a él y en estrecha vinculación a su persona. Los diáconos constituyen el tercer grado de participación en el ministerio eclesiástico. Entonces, bueno, el papel de los obispos como monarcas, como directores responsables, y ellos, los sacerdotes, son los que están subordinados, ¿verdad? Bajo obediencia a él. Y bueno, también tienen ese vínculo, tienen esa responsabilidad de estar en comunión con lo que el obispo les pida hacer. Y bueno, estos diáconos, que es el tercer grado del orden sacerdotal, constituyen precisamente también un ministerio eclesiástico del servicio a las mesas. ¿Recuerdan quién fue el primer diácono o uno de los diáconos también que murió mártir? San Esteban. Esteban. San Esteban, así es. En una de las cartas que San Ignacio escribió a la comunidad de Esmirna, advierte que nadie haga nada en la iglesia sin contar con el obispo. Entonces ratifica, ¿no? No haga nada si no es porque el obispo lo mande o esté en comunión con ello, ¿no? Que únicamente se tenga como legítima la Eucaristía, que se haga bajo la presidencia del obispo o de aquel a quien haya delegado. El que hace algo sin ponerlo al conocimiento del obispo sirve al diablo. Entonces recordamos, antes a esto eran los laicos los que celebraban la Eucaristía, ¿sí? En las comunidades, solitos. Pero ahora ya, después de que pues se da todo este desarrollo, se pone al obispo como cabeza, a los presbíteros como sus servidores, bueno, como sus ayudantes, bajo la obediencia de él, y también se estipula que ellos son los que tienen que presidir la Eucaristía. Y todo aquel que no lo haga, pues está fuera de la obediencia, está obedeciendo al enemigo. Y es también San Ignacio de Antioquía quien usa por primera vez la expresión Iglesia Católica. Bien, las comunidades paulinas. ¿Quién gusta, por favor? Los gnósticos de los siglos 2 y 3. Los gnósticos de los siglos 2 y 3. Se trata de herejes que amalgamaban doctrinas judías y paganas con los dogmas cristianos. Aunque reconocían a Cristo como portador de la revelación, negaban su realidad histórica, negaban también la creación como obra de Dios mismo y rechazaban el Antiguo Testamento. Anulaban la expectativa cristiana y la realización escatológica. Bien, bueno, perdón, yo aquí me equivoqué. Este titulito no va aquí, pero estamos en el mismo temática sobre la figura de los obispos y lo que San Ignacio de Antioquía daba a la iglesia también como enseñanza.
y las circunstancias en las que se dio todo este momento en que los obispos ya fueron reconocidos como figura de autoridad también en las iglesias locales, se da también un contexto donde los gnósticos, aquellos que también a la luz de la mera razón y demás, eh, generaban herejías, ¿no? Entonces, estos gnósticos son los herejes, ¿verdad? Aquí por aquí alguien anda poniendo rayitas, este, que en su afán, ¿verdad? De continuar o de explicar y simplemente, ¿no? Si no estaban de acuerdo, hacían una mezcolanza, ¿no? Y se amalgaban las doctrinas judías y paganas, ¿no? Como que combinaban a su conveniencia, como ellos querían, ¿verdad? Con los dogmas cristianos. Ujú. Entonces era como que un poquito, ¿cómo decirlo en palabras, pues así? Como hoy en día, ¿verdad? Que a la luz de muchas mentiras nos quieren hacer creer o vivir una fe cristiana pues muy diferente a lo que realmente es, ¿no? Entonces en ese tiempo pues esos herejes, pues es lo que pretendían. Ujú. Entonces, no obstante, pues sí, ellos sí reconocían a Cristo como portador de la revelación, pero negaban su realidad histórica, ¿no? O sea, que realmente había sido un Cristo, un verdadero hombre, verdadero Dios, y bueno, todo esto se iba tejiendo. Ya más adelante vamos a ver cómo en los concilios se va a dar respuesta a todo esto que ya se iba como planeando, como que ya iba ahí creciendo todo este tipo de herejías. Y bueno, negaban también la creación como una obra de Dios mismo y rechazaban el Antiguo Testamento. Ujú. O sea, y que es chistoso, ¿no? Porque pues al final las doctrinas judías y demás, pues son del Antiguo Testamento, ¿no? Ante todo, pero anulaban la expectativa cristiana y la realización escatológica. Entonces, no negaban pues esa esperanza de la vida eterna, del tener bueno, la realización escatológica se refiere a la plenitud de la vida eterna, que realmente existiera la vida eterna, ¿no? Después de la muerte terrena. Y bien, también en este contexto, los obispos se llamarían ya apostólicos y ellos son la garantía de la auténtica doctrina. Entonces, frente a esto, frente a todas estas herejías que se estaban suscitando, los obispos tenían ahora sí que la seguridad de que ellos eran los que daban realmente respuesta y los que predicaban la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra. Y ante todo ellos tenían como máxima pues mantener a los cristianos unidos en la fe, en las diferentes iglesias, donde quiera que estuviesen. Entonces esos obispos, pues principalmente los apóstoles, eran los que tenían esa misión, pero ahora ya nombrados como obispos después de tiempo, pues tienen esa imagen. Para los cristianos, ¿quiénes van a ser los obispos? Los que nos digan realmente la verdad, nos sacan de las dudas, los que nos predican, los que nos unen. A ellos hay que obedecer. Ujú. Es hasta el año 215 donde el presbítero romano Hipólito escribe una obra titulada Tradición Apostólica. Fíjense cómo ya en ese año, pues en el siglo II, cómo ya se empieza a formalizar esta estructura de la jerarquía, tanto así que ya se habla de este término, tradición apostólica, es decir, lo que los apóstoles nos fueron enseñando y que ahora le estamos dando como esa estructura, ese nombre, y les van dando el lugar y les van reconociendo sus deberes, ¿no? Sus responsabilidades. Y en esta se legitima y se funda la diferencia entre el clero y el resto de los fieles. Entonces, pues antes, pues era como un poquito pareja la cosa, ahora ya no. Y no tanto, no quiero decir pareja en el sentido de que más o menos o que no cuentan o sí cuentan, sino que se les da realmente pues esa importancia, se les reconoce que estos son hombres ungidos, ¿no? De hecho, pues por eso este ejercicio de la imposición de manos para
instituirlos como apóstoles, como obispos. Entonces, bueno, ya se ve más la diferencia. Bueno, hasta ahora los tenemos bien claro, pero en ese tiempo no. Ahora, después de haber hablado de los obispos, de los presbíteros, hablamos propiamente ahora del sucesor de Pedro. Pedro fue a Roma y en ese tiempo, pues la capital del mundo, conocido, y murió mártir ahí mismo. Entonces, ¿quién va a ser ese sucesor de Pedro? Bueno, primeramente, él vive esta experiencia en Roma, también pues sufre del martirio y fue víctima del martirio durante el tiempo de Nerón, en el año 664, perdón, después de Cristo. Para el año 90, una penosa cuestión agitó a la iglesia de Corinto. Estamos viendo como un resumen muy resumido, ¿verdad? Porque en realidad estos son como pinceladas. Pero bueno, algo que se dio también durante los años 90 fueron situaciones en las diferentes comunidades, de manera particular en Corinto. Entonces se recurrió a Clemente, que era obispo de Roma, ya otro sucesor de Pedro, el cual intervino con una carta llena de autoridad. Aquí, ¿qué nos dice él? A ver, por favor, alguien que nos apoye a leer. Yo más. Aquellos que no estén dispuestos a obedecer caerán en grave pecado. Vosotros nos procuraréis alegrías y júbilo, si obedeciendo a lo que nosotros os hemos escrito por el Espíritu Santo, reprimiréis el ardor malo de vuestros resentimientos. ¿Y esto por qué pasaba? Porque en Corinto, sobre todo, se empiezan a dar diferencias, ¿verdad? O desobediencias por parte incluso, o quererse independizar en el tema de ya no referirse como tal a este vicario de Cristo, a este sucesor de Pedro, y pues en afán de poder pues llamar la atención y de solucionar este conflicto, se escribe estas primicias, ¿no? Los que no están dispuestos a obedecer y se quieran separar, pues es un gran pecado, ¿no? Entonces, bueno, de este modo se soluciona el conflicto y cuando el Papa Clemente escribió esta carta, todavía vivía el apóstol Juan, ya no vivía Pedro, pero Juan sí, en Éfeso, en una ciudad de Éfeso. Y bueno, estaban también vivos muchos sucesores del apóstol Pablo. Entonces ya no están presentes como tal los 12 apóstoles, más que Juan, pero sí había otros que habían conocido a Pablo y también a los apóstoles. Entonces, bueno, sin embargo, fue el obispo de Roma, es decir, Clemente, el que intervino con autoridad y durante muchos años se conservó esta carta del Papa Clemente, que era leída en las asambleas litúrgicas como un documento sagrado. Tanto el obispo de Roma como los demás tenían conciencia de esta supremacía del sucesor de Pedro. Hermana, y ahí, por ejemplo, ¿en dónde quedaban los mandamientos? Bueno, es que en realidad, en parte de la predicación, ellos en ese tiempo no es que la predicación se fundara tanto como ahora hoy en día, ¿no? Que nos enseñan los mandamientos así como tal. Sí había una enseñanza, pero ante todo de Jesucristo, de que ya había venido el Salvador, que era Él y a Él al que había que obedecer, que en Él estaba la plenitud. O sea, si nosotros leemos las cartas de San Pablo, siempre hace, o en algunas ocasiones hace la comparación. Sí, en el Antiguo Testamento nuestros padres nos enseñaron esto, pero Cristo vino y las realidades fueron diferentes, ¿no? En general, la predicación de San Pablo, pues él era un judío así de hueso colorado y conocía el Antiguo Testamento. Pero ante todo, los apóstoles se enfocan en predicar a Cristo y la plenitud que había en su enseñanza y que superaba todo el Antiguo Testamento. No lo sustituía, pero lo superaba. Entonces, pues sería como complicado ahorita como hablar como de puntos muy, muy particulares, pero en general,
pues quizás, ¿verdad? Todas estas diferencias que había, pues era pues propio, era normal, es normal que a los principios donde, pues imagínense, muchos con religiones paganas, idolatrías y demás, prácticas muy humanas, de pronto les llega el mensaje del Evangelio y pues sí había conversión, pero claro que también había diferencias. Y por eso, pues también, pues si hoy en día que ya tenemos tantos documentos, tanta enseñanza, se dan esas diferencias entre los obispos, entre cardenales y demás, y que no es para escandalizarnos, sino para, pues, orar por ellos, ¿verdad? Pero, pues, en ese tiempo, pues, era todavía más fácil. Por eso es que el Papa Clemente, obispo de Roma, pues, él en su afán de reunir, en su afán de pues exhortar a que no anden por como haciendo cada quien su vida, que haciendo cada quien sus ideas, sus iglesias o viviendo particularmente, pues obedecieran, se ciñeran a lo que él les pedía, ¿no? Y esto pues por mandato de Jesucristo. Ujú. Bueno, el Papa San Damaso, ya más adelante, Damaso I, en el año 366 al año 384, él también decía, la Iglesia de Roma ejerce su autoridad sobre las demás, no porque lo digan los concilios, sino por la palabra de nuestro Señor y Salvador en el Evangelio. Pues a ella le concedió la primacía cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, él también, pues al parecer, sí había demasiadas, pues por ahí, mm, pues sí, eh, discordias por ahí entre, bueno, no discordias, sino diferencias, o al menos algunos se estaban como separando, algunos quizás también predicando otras cosas, o sin duda, pues a la lejanía, la falta de comunicación, pues se daban, ¿no? Estas divisiones, por eso es que ellos siempre insisten. Entonces, ante todo, pues en estas etapas se logra ver que la iglesia empieza a crecer, se empieza a tomar una estructura, pues en medio de todas estas dificultades que los papas, pues a la luz, ¿verdad?, del Espíritu Santo que recibieron y que sigue recibiendo de una manera muy especial, pues les toca este papel, ¿verdad?, de unir, de mantener unida la enseñanza, las unidades en la enseñanza de la fe, de las verdades de Cristo, pero pues también de seguir exhortando a los demás obispos, sacerdotes, presbíteros, que no se alejen de esta autoridad, porque no es una enseñanza que ellos se inventan, ¿no? Sino que es la misma palabra de Dios, que el Señor Jesús lo quiso así. Entonces, insisten en ellos. Su sucesor, San Ciricio, ya en los siguientes años, invita, sigan todos los sacerdotes esta norma del Papa, si no quieren desviarse de aquel sólido fundamento sobre el cual Cristo fundó a la Iglesia. Entonces, también él insiste en eso. No se alejen, no se alejen de las enseñanzas, ¿verdad? Que todo sacerdote siga las normas que el Papa les sugiere, ¿verdad? Se hizo célebre la frase de San Agustín en el del año 354 al 430. Entonces, ante todo esto, San Agustín dice, Roma locuta, causa soluta. ¿Qué quiere decir? Roma ha hablado, la cuestión se ha resuelto. Es decir, en Roma, donde está el Papa, donde está el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, ahí está todo lo que tenemos que hacer y seguir. Tanto en las normas de la enseñanza, en la norma de administración de sacramentos, en las normas jerárquicas, de obediencia, de tiempos y demás, ahí está, ¿no? Entonces es como se va estructurando también la jerarquía, las autoridades, qué le toca a cada cual, y tanto en el orden sacerdotal, en sus tres servicios, a través del diaconado, del presbiterio y del obispado, todos ellos tienen que ver a Roma como la máxima autoridad. De hecho, San Agustín, ¿verdad? Era tan escuchado que él fue el que eh, trajo o resumió, ¿verdad? Todas estas
la doctrina en el tema de los sacramentos. Él fue el que puso el orden, ¿no? Como tal, el nombre, como tal, a los sacramentos. Bueno. Hermana, a lo que decía Adriana, en ese entonces todavía no estaba la recopilación de los documentos sagrados. No, pues se fueron suscitando. Ya ve que de hecho aquí acabamos de escuchar que dice, o sea, todos esos concilios y demás sí nos han enseñado, pero también tenemos que tener en cuenta que esos concilios pues vienen de la tradición de de los apóstoles, de nuestros antecesores, y esa tradición nace de la palabra. Fue el Señor quien lo dejó estipulado. No somos nosotros, ni los concilios, ni nada. O sea, sí, pero todo nace por la voluntad de Dios en Jesucristo que nos dejó esta misión. Y ahí fue ahí lo que predominó fue la tradición. Ya hasta Ajá. esta época, ya es cuando ya se empiezan a juntar todos los escritos que están regados. Sí, sí, fue todo, es todo. Ahora sí que, pues en cada momento hubo, pues específicamente más cosas y demás, pero pues ahorita como que nada más estamos viendo como un resumen, ¿verdad? Entonces, sería complicado profundizar en cada uno de los sucesos que pasaron en este tiempo. Pero bueno, destacando los papas y lo que ellos enseñaban, nos damos cuenta cómo fue avanzando la iglesia. Ujú. Entonces, fíjense, para este tiempo, ¿verdad? Donde se hablaba, ¿no? Que incluso San Agustín también en sus escritos deja bien claro que Roma es la autoridad máxima. O sea, Roma dijo y hay que obedecer. Ahí está. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos diferencias? Que Roma nos diga, que Roma nos explique, que Roma nos dé ahora sí que la solución a esto. Y pues bueno, en ese tiempo la elección del Papa hasta final del siglo V se hacía por el clero y el pueblo romano, pero desde el principio del siglo VI ya empezaron a intervenir decididamente en su designación las autoridades también civiles. Entonces, ahora no solamente era el conflicto entre los cristianos, por así decirlo, entre el pueblo y los sacerdotes, obispos, diáconos, sino que ahora también ya la autoridad civil entra. Y aquí es donde también pues vienen tiempos y momentos difíciles. Antes nada más entre cristianos, entre los obispos, pero pues ahora también las autoridades civiles. Y entramos ya el tiempo, bueno, ya con San Agustín, pues ya por el año nos damos cuenta que él también es un padre de la iglesia, ¿verdad? Y ya como tal empiezan a surgir la época patrística, que quiere decir de los padres de la iglesia, padres de la iglesia, doctores de la iglesia que nos daban, ¿verdad? A través del estudio, también soluciones, explicaciones de la palabra, de las enseñanzas de la iglesia, bueno, no la iglesia como tal, pero sí, como tal dicha, pero sí de lo que el Papa nos quería decir al pueblo. Y con el edicto de Milán en el 313 caen todos los obstáculos a la evangelización y encontramos cristianos entre magistrados, filósofos y gobernadores de provincia. Es decir, pues ya, ahora sí que muchos también en el ámbito intelectual, filósofos, ¿verdad? Gobernadores incluso, pues también ya aceptan la fe cristiana y por eso es de que también pues hay mucha influencia intelectual en la iglesia, pero para bien. Estos padres de la iglesia pues eran personas que intelectualmente pues tenían una capacidad especial, aparte de que obviamente pues tienen ese don del Espíritu Santo y pues tienen su ministerio que los acompaña, la razón y que por ellos también muchas verdades de la iglesia se aclararon y muchas herejías y hasta la fecha nos siguen brindando una profunda reflexión sobre las enseñanzas de la iglesia. Pero al César, la persecución, bueno, en el tiempo del César, ¿verdad? La persecución disminuye, el martirio, ¿verdad? Antes había persecución, ahora en este tiempo pues disminuye, porque precisamente toda la evangelización, el trabajo de los apóstoles, pues va dando su fruto, sin duda, pero pues también la iglesia como que se relaja,
ya no hay persecución, hay un poquito de relajación en ese tema de la entrega, de dar la vida, del testimonio. Se dan conversiones muy grandes, sí, pero se debilita la misión y el catecumenado. Se erigen nuevos templos y aumenta la solemnidad en el culto, precisamente también por todas las enseñanzas de los santos padres. Ujú. Y bueno, retrocede la participación del pueblo y cobra predominio el cuerpo sacerdotal. Ujú. Entonces, bueno, se da ahí toda una situación, pero eso no quiere decir que las enseñanzas no hicieran como, o no dieran su fruto, pero como que empieza a dar un giro. Ujú. Y el pueblo, pues sí participa, pero ya más como de este lado. Y la jerarquía, los sacerdotes, los presbíteros, el cuerpo sacerdotal, que es eso, ¿verdad? Los diáconos, sacerdotes y obispos, pues toman ahora sí que más ese lugar que tienen, ¿no? De celebrar, de conducir, de guiar, de seguir enseñando y de seguir aumentando el pueblo de Dios. Además de todo esto, el Estado también interviene en la vida de la iglesia. Esto también se da en este tiempo y esta se convierte en soporte ideológico del Estado. Ujú. Entonces ahí como que haya una unión un poco extraña, pero que bueno. Ya en el año 380, con el emperador Teodosio, el cristianismo se convierte incluso en la religión del Estado. Era tal cual la relación que tenían que ahora se imponía la religión cristiana. Uno puede decir, híjole, pues qué padre, ¿no? Pero a la vez, pues no fue una manera como muy, muy apta, muy buena, pero bueno, se dio. Y al lado de estos aspectos negativos de la época, encontramos precisamente esta acción de los santos padres, quienes combaten las herejías y exponen la doctrina de la salvación con profundidad, siguiendo las sagradas escrituras. Entonces, los santos padres, ¿qué van a hacer? En pocas palabras, la respuesta ante este fenómeno que se daba de esta unión, que no era una unión muy sana porque se impuso la religión y por otro lado las autoridades civiles se meten en el tema de la organización eclesiástica y pues se da todo ahí una serie de herejías, pero los santos padres con todas las enseñanzas son una respuesta a este tiempo. Mientras dura la época patrística, el cristianismo tiene un sello misionero. ¿Por qué? Pues porque todas las dificultades pues, suscitaron esta necesidad de seguir misionando, de seguir evangelizando, porque ya había toda una confusión y pues sin duda seguía la ignorancia en algunos. Sin embargo, decae poco a poco el ministerio profético y la liturgia queda anclada desde el siglo VII en latín. Entonces, bueno, eso es lo que se da en la época patrística. La lengua del pueblo ya no, pues, pues queda como en segundo plano, ¿no? El latín, pues nadie lo entendía, ¿verdad? Entonces era difícil. Ujú. Entonces, las insignias y los gestos imperiales en ese tiempo, pues eran apropiados o los obispos lo tomaron como tal. De hecho, cabe decir, ¿verdad?, que la palabra sacramento, por ejemplo, pues era un acto de entrada a las filas de los estos soldados. No era, la palabra sacramento como tal, no es que tenga un nacimiento en la iglesia como origen, sino que era un acto cívico, no era un acto religioso. Pero la iglesia lo toma para que entiendan cuál es esa idea o ese principio de un sacramento, ¿no? De recibir el bautismo, la confirmación. Entonces, bueno, por decir algo. Ajá, entonces, tuvo sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, finalmente algo que no ayudaba, pues era precisamente que se queda una lengua que nadie entendía. Ujú. Y pues se adoptan eh, propiamente ¿cómo se dice? Los actos cívicos se adoptan por la
la iglesia, ¿no? Lo adopta, los obispos, el papa, todos adoptan esas costumbres, ¿verdad? Que tenían ellos de manera civil y pues bueno, se hace ahí también una mezcolancia medio rara. Es por eso que se empiezan a suscitar todos estos concilios, reuniones, porque pues tenía que haber un orden de alguna manera, tenía que haber un volver a las costumbres que realmente eran las que tenía que seguir la iglesia. Ajá, entonces estos concilios nacen para contrarrestar también las herejías que se iban surgiendo. Se celebraron algunos concilios ecuménicos también en la capital y de capital importancia, y los que son más importantes o los que se fueron dando este, año con año. Bueno, primero es el concilio de Nicea, el concilio primero de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. Y gracias a la celebración de estos concilios fue aclarándose la doctrina de la iglesia. Algunos hombres excepcionales por su doctrina y su virtud, que Dios suscitó en la iglesia, recordemos algunos de ellos. Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, San Atanasio de Alejandría, San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Entonces, por decir, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre da una respuesta, ¿verdad? Nunca nos va a dejar así como que ahí a la deriva, pero que todas estas reuniones en los concilios, pues fueron los que ayudaron. Se suscitaron todas estas grandes celebridades también para aportar a la iglesia. Ya en la época medieval, en el siglo VII al siglo XV, en este tiempo, pues la iglesia sufre en la fe la crisis estructural de la sociedad contemporánea. Ya vimos que de por sí, ya todos las ideas de un gobierno civil, toda la influencia de los diferentes ideas que se iban dando, las confusiones, las herejías, pues fueron suscitando pues esta crisis. No obstante, había estos santos hombres, pues se seguía creciendo, ¿no? Seguía la crisis. La época medieval para nosotros pues va a ser también este momento donde surgen grandes santos. ¿Ustedes se acuerdan algún santo de la época medieval? Por aquí la imagen nos habla de alguno. San Francisco de Asís. Francisco de Ajá, así es. Recuerden cómo, pues, cómo los obispos, el papa, los sacerdotes, pues mientras ahí ellos, con todos los monarcas, las autoridades civiles, ¿verdad? Ahí en la pompa de la iglesia, ¿no? Se habla de esa época de la riqueza y de los intereses políticos y de nombramientos de papas y de obispos nombrados por las autoridades y demás, elegidos entre familias y entre tanto dinero y demás, tantas riquezas, pues San Francisco viene con la pobreza. San Francisco viene con la meditación de la palabra, ir a los orígenes. Ya en el año 1054, por motivos más políticos que religiosos, la iglesia sufre ruptura, conocida como el Cisma de Oriente. La iglesia ortodoxa de Constantinopla se separa de Roma. Entonces ya empiezan ahora sí los cismas. Y bueno, limitada la iglesia a un mundo occidental, ¿verdad? Porque ya había habido un cisma, el concepto de cristiandad tiene un matiz claramente estatal o imperial. Entonces ya no era tanto como un órgano religioso, sino también un órgano del Estado, ajá, o del imperio. Es vivida a la vez como una realidad eclesiológica y política. Entonces estaba mezclado. Entonces, sí debe de haber una influencia, pero no mezclanza, no una mezcolanza. El gobierno no puede influir en las decisiones de la iglesia, así como la iglesia no puede influir al 100% en las decisiones del gobierno. Es decir, no es que la iglesia va a definir quién va a ser el gobernante. Puede ayudar, ¿verdad?, para exhortar a vivir en la justicia, a vivir en la unidad y demás, pero como tal no puede ser un órgano civil, ni tampoco el órgano civil
influir en las organización de la iglesia. Sin embargo, aquí se da. ¿Quién gusta leer esta partecita de la diapositiva? La lucha por la libertad de la Iglesia ocupa casi todo el pontificado de Gregorio VII de 1073 a 1085. El papado afirma y Así se llama. Ok. Y Congar tuvo éxito en sus tentativas y consiguió una de sus victorias más contundentes. La Iglesia volvió a recuperar su singularidad como comunidad original, autónoma y plenamente espiritual. Ujú. Entonces, fíjense cómo ya otra respuesta, ¿verdad? Había crisis y empiezan las respuestas de la iglesia. Tanto que la iglesia pues vuelve a recuperar lo que es un órgano religioso y un órgano que es independiente del gobierno. Ujú. Y bueno, esto también implicaba pues muchas luchas, muchas diferencias y pues mucha persecución. Tanto que en este tiempo pues se van a dar las cruzadas, en tiempo de las cruzadas y de la Inquisición. Predomina en este tiempo la concepción de la Iglesia como institución sociológica, controlando el aspecto religioso y político de la sociedad. Ujú. Pero bueno, empiezan a darse estas guerras, todas estas rebeliones, pues porque realmente la Iglesia pues tenía que independizarse, no podía estar siempre así, no era así como las enseñanzas de los apóstoles lo habían dicho, y menos pues la palabra. Entonces, a partir de Gregorio VII se desarrolla una eclesiología de gobierno jerárquico y de la autoridad del Papa. Es decir, ya no es el gobierno quien nos va a decir, quien nos va a mandar, sino es el Papa, solamente el Papa el que tiene tal autoridad. Solo el romano pontífice es considerado fuente de toda determinación de la vida del pueblo cristiano. Ujú. Bajo el aspecto pastoral, la predicación en este tiempo opera un cierto cambio. No se insiste en la importancia de la palabra, del querisma o de la fe. Al principio era eso, al principio era el evangelio, el bautismo, la Eucaristía. Y ahora como que viene un declive. Ya no hay más tanto esa importancia por la predicación de la palabra, del querigma o de la enseñanza de la fe. La diócesis y la parroquia, más que campos de misión, son deseados como auténticos beneficios económicos. Entonces, pues bueno, al final también, ¿verdad? Se sigue dando este tema de confundir las prácticas religiosas con, pues, bueno, no confundir, sino opacarlas con cuestiones de corrupción, cuestiones de intereses. Entonces, un caso particular de la reforma cristiana de este tiempo la encontramos en las órdenes mendicantes. Entonces, ¿quién busca reformar toda esta situación? Las órdenes mendicantes como los dominicos y los franciscanos, con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco. Y la Inquisición nace hacia los años 1220. Entonces, después de todo esto, nace este tiempo de la Inquisición, con la idea de llevar a cabo una investigación, es decir, un inquisito de los herejes para aplicarles el castigo requerido. Entonces, aguas con los que seguían con herejías y demás, porque había castigo. Ujú. Después vamos a tener la época moderna, del siglo XVI al siglo XVIII. Miren, hasta yo misma a veces digo, ay, Dios mío, pues sí, esto realmente es mucho, pero es ir viendo el desarrollo, los problemas que se van dando, las situaciones que hasta la fecha no nos parecen pues como diferentes, ahora se dan en diferente manera, de diferente manera herejías, confusiones, ¿verdad? ¿Cuánta gente no mezcla la nueva era con el cristianismo, por ejemplo, hoy? ¿Cuánta gente no piensa que es un buen católico, pero tiene ahí su ojo de venado y mil cosas? Entonces, realmente es ir viendo cómo la iglesia ha sufrido, incluso desde los órganos jerárquicos, sufrido varias cosas, varia influencia,
Incluso, pues sí, muchos como que critican mucho estos tiempos, ¿verdad? Antes de la época moderna, medieval, porque dicen, pero si en ese tiempo la iglesia era bien rica, pues sí, pero no era la iglesia la que gobernaba, ¿verdad? Eran los órganos civiles los que decían quién era el papa. Pero no obstante, ahí uno puede decir, ¿no cuenta? ¿Ustedes creen que todo lo que hicieron esos papas, los obispos, que quizás también cometieron errores y no por nada los papas como que trataban de amarrar al rebaño otra vez y unirlos? ¿Ustedes creen que Dios no actuaba en ellos? ¿Ustedes creen, cómo creen que Dios actuaba en ese tiempo? ¿O sí actuaba o no Dios? Actuaba Yo fuertemente, creo que hermana. sí actuaba. Y creo que, por ejemplo, supongamos entre eso, por ejemplo, que nació, por ejemplo, la espiritualidad franciscana, ¿no? Eh, y creo que Dios siempre ha estado, ¿no? Y se me hace como muy bonito eso, ¿no? Que Dios de todos modos, bueno, pienso en el pueblo de Israel, ¿no? Porque el pueblo se prostituía con otros dioses, que fue lo que pasó, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Los papas obviamente tenían sus mujeres y había la opulencia, y aunque yo ahorita me quedé pensando, si se decían no hicieran otra más que imagínense en esa etapa, imagínense en esa etapa, ¿no? ¿Cómo le iban a hacer eso, ¿no? En esas condiciones, ¿no? Pero sí creo que el espíritu sigue hablando y viene esta contraparte con la espiritualidad, pues bueno, franciscana, que dio como el equilibrio que necesitaba la iglesia, ¿no? Y las órdenes mendicantes, no sé, mendicantes, sí, esas que Me- mendigaban y que fueron las que vinieron como a rescatar, ¿no? Ujú. Yo digo, ¿no? Y digo, qué bonito, ¿no? Porque si no sabe cómo estaríamos ahorita. Y ojo, ellos rescataron desde dentro, ¿verdad? No separándose. ¿Por qué les decimos hoy en día a los hermanos separados? Porque se separan de la unidad del Papa, cosa que desde principios de la Iglesia, pues también parecían de esos problemitas. O sea, no es que esto sea nuevo, pero pues se fue agudizando de alguna manera, se ha ido como pues tratando de sanear todas esas situaciones, pero son cosas muy humanas. Pero la prueba es de que ustedes y yo estamos aquí, ¿no? Que la iglesia ha seguido caminando en medio de todas esas obscuridades, ¿no? Que a veces por ahí en afán también de crear morbo, crear división y más confusión en la humanidad, pues muchos ahora en videos, ¿no? La verdad de la iglesia y los papas que tuvieron no sé qué, ¿no? Y así como haciendo puras cosas, generando puras polémicas y el morbo de las personas, pues quieren lastimar a la iglesia. Pero pues al final uno dice, ¿no? Y viendo esto, y más aún si profundizáramos más en cada cosa, que no acabamos, pero si profundizáramos más, pues viéramos más cosas negativas que pasaron, porque sí pasaron, pero también muchas cosas positivas. Simplemente la época de los padres, ¿no? De la patrística. Lean todo, o sea, San Agustín, todos esos que escribieron y que hasta la fecha seguimos teniendo en la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, sus enseñanzas, y que tú las lees y dices, ¿cómo es que ahorita me habla y no es palabra de Dios? ¿Por qué me hablan esos escritos de los santos padres? Pues porque fue precisamente iluminado por Dios, ¿no? La inteligencia, el intelecto que también se puso al servicio de la iglesia y dio mucho, tanto que acabó con muchas herejías, aclaró las cosas, los misterios nos los hicieron comprender. Quizás los misterios, miren, nunca los vamos a entender al 100%, solamente la fe, pero que ellos nos hicieron sumergir en la fe de tal manera que los misterios los podemos comprender, los podemos vivir más que nada, más que entender con una mera razón matemática. Pero para decir que no obstante, estamos viendo como nada más este resumen, pues se hace entrever que esta iglesia es de Dios y que lo que se necesita ante todo es ver en la jerarquía, sí, quizás errores, pero ante todo el valor que también nos da la jerarquía a nuestra iglesia, el valor supremo de autoridad del Hermana, Papa. siempre en la historia de la iglesia siempre ha habido protestantes. Sí, San pues Pablo, imagínense pues, todos los herejes.
San Pablo era un gran protestante, Ajá, pues sí. porque fue perseguidor de los católicos, Ajá, y se de los convirtió. cristianos en su momento. Pero desde entonces ya había muchos protestantes que no quisieron entender y que a la vez, pues ahí el Señor nos deja una encomienda muy buena, ¿verdad? Yo estaré con ustedes todos estos días hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, siempre hubo protestantes, nada más que estos de ahora que estamos acá viendo, de Lutero y toda su compañía, pues son los más modernos, que se modernizaron un poquito más hasta en nuestros tiempos, ¿verdad? Ujú. Sí, y es donde uno dice, bueno, cómo hay esa parte intelectual, porque Lutero no es que estuviera loco. O sea, Lutero sí tenía sus razones y muchas muy, muy ciertas, ¿no? Pero pues la situación ahí, el punto fue es que pues se separó. No quiso En cambio, obedecer al ¿qué Papa. hizo? Ajá, ¿qué hizo San Francisco y Santo Domingo de Guzmán? Adentro, con su testimonio, ¿no? Y San Francisco, que era una persona pues también de dinero, de negocios, su padre era un gran comerciante, ¿no? De telas. Ustedes vean las películas, yo creo que esas también nos ayudan mucho, pero él abandonándose totalmente, incluso en las películas nos muestran cómo él se despoja de todo lo que tenía para dar realmente a la iglesia la riqueza de la fe, ¿no? Pues bueno, vamos a tomar unos 15, no 15 minutitos, no, unos 5 minutitos para que se tomen un cafecito, una agüita y regresamos a continuar pues este resumen de la iglesia. Ujú. Bueno, a las 9:20 nos vemos por aquí. A las 9, Perdón, 7:20, a las madre. 7:20 es que tengo aquí las 19:15. 19:20 a las 7:15. Ya se tomó el cafecito la madre. No, más bien me hace falta el café. Sí, está durmiendo. Gracias.
¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Ya listas aquí otra vez. Alguien como que le pintó aquí cositas, ¿vieron en la pantalla? ¿Ustedes las ven? Sí, ¿Sí? Un sí, rayoncito. Yo no le he eso. encontrado, bueno, más bien no le he buscado dónde se borra, pero aquí está, Es que verá. creo que quien la escribe, es que a mí me pasó una vez con el maestro también. Creo que Ah, decía que Rocío, como que no nos damos cuenta y movemos. ajá, sí, porque hay un lapicito Ujú. y si uno lo activa, ahí se. Bueno, este es algo que Sí. hay. Pero bueno, no importa. Bueno, vamos en la época moderna, en el siglo XVI al siglo XVIII. Antes de que Lutero llevase a cabo en el siglo XVI la Reforma Protestante, ya se había roto la unidad religiosa medieval. Ajá, entonces, pues sí, ya vemos cómo estaba todo la estructura religiosa, ¿verdad? Influida por el Ujú. tema civil y las herejías, eh, la Inquisición, las cruzadas, todo eso pues venía afectando a la iglesia. Ajá. Vamos a ver quién nos ayuda a leer la diapositiva, por favor. Yo le ayudo, El hermana. nuevo, Yo. ay, perdón. Sí, Bueno, yo. sí, Tere. Ajá. El nuevo humanismo exalta al hombre por encima de Dios mismo y el protestantismo de Lutero pone en crisis la necesidad y función del aparato institucional de la Iglesia. La eclesiología de la institución es sustituida por una eclesiología más espiritualista y personalista de la sola fe, de la sola palabra de Dios y del solo sacerdocio universal de los fieles. De este modo, la Reforma Protestante sitúa la palabra por encima del sacramento, el sacerdocio de los fieles sobre el sacerdocio jerárquico y las iglesias locales en un plano superior a la Iglesia de Roma. Todo lo contrario a lo que los obispos ya habían dicho, ¿verdad? Es el Papa, la Suprema, el sacerdocio de ministerial, ¿verdad? El que se recibía por la imposición de manos, pues es más aún que nuestro sacerdocio, ¿no? O sea, como quien dice, como que todo lo voltea, ¿no? Los sacramentos no, la palabra sí. Entonces tú con que creas ya, la palabra y ya, no, no es así. Pero bueno, incluso las ideologías, ¿no? El personalismo, ¿no? Como dice aquí, que pone a la persona sobre Dios. Eso es lo que pasó desde el Génesis, ¿no? Como si uno se pudiera poner al nivel de Dios. En fin, más que profundizar en qué es cada cosa, vemos aquí en general que todo se pone al contrario. Ujú. La palabra sí nos instruye, pero una palabra no es un sacramento, aunque por ahí ya les había comentado, pues que se puede decir que la predicación sí es un acto, pues, especial, no es un sacramento instituido como tal, pero sí es algo sacro, no es algo sagrado. ¿Por qué? Porque es la Sagrada Escritura la que se predica, por la que se da la conversión, por el que se suscita la fe, se alimenta el alma, la vida cristiana. Sí, pero jamás puede ser más que un sacramento donde es Cristo mismo que actúa. Aunque también en la palabra, ¿quién es el que habla? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, por eso es de que, digo, por un lado yo a veces pienso y digo, sí se entiende ese punto, sí se entiende porque no podríamos decir que pues la Biblia es menos que un sacramento así tan superficialmente, ¿no? Si lo decimos en el sentido que no es un sacramento como tal instituido por Cristo, aunque sí está Cristo ahí, sí, porque Él es la palabra, Jesús es la palabra de Dios. Ujú. Bueno. Pero bueno, eso fue un, un paréntesis, ¿no? Pero bueno, vemos estas situaciones que se dan, toda esta confusión, y pues sin duda a Lutero pues sí le hace mucho ruido esto, ¿no? Se intenta pues para dar esta respuesta a estas herejías de Lutero, la iglesia se reúne en un concilio que se llama Trento en 1545 a 1563. Fíjense cuánto dura el concilio de Trento. Y
San Roberto Belarmino, quien es el más representativo de esta eclesiología, define así a la Iglesia. Es la sociedad de hombres unidos por la profesión de la verdadera fe, la comunión de los mismos sacramentos y bajo el gobierno de los legítimos pastores, legítimos, no de los que por ahí se suscitaban y yo me nombro, no, legítimos, principalmente del único vicario de Cristo sobre la tierra, el romano pontífice, el Papa. Entonces, en este contexto del Concilio de Trento, pues esta es una de las enseñanzas más, pues sí, reconocidas, importantes que dan esa resolución. Todo bajo la orden del Papa, con ministros ordenados, y la comunión, la comunidad tiene que estar unida en la fe, en la doctrina y en sus ministros. Y esto es por los sacramentos. Nadie es nada más porque sí, sino es por los sacramentos que formamos esta comunidad. ¿Qué dice por aquí? A ver, por favor. En el campo litúrgico se unifica el rito latino-romano con la publicación del Breviarium Romanum en 1568, el Missale Romanum en 1570 y el Pontifical Romanum 1596, el Ceremoniero Episcoparum de 1600 y el Rituale Romano 1614. No sabemos latín, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién sabe qué es eso? Bueno, son los rituales de la iglesia. Los libros que se utilizan y que sí, estos no son inmovibles, ¿verdad? Pero bueno, algo que se quiso hacer para precisamente evitar que cada uno celebrara como quisiera, cada uno pensara que podía enseñar a su estilo y demás, se va suscitando esto, ¿no? Entonces, o de quitar y poner, hermano. Ajá, de quitar, poner y demás. Es por eso que ahora esos libros, pues todos esos se traducen en los diferentes idiomas para que todos estemos unidos, ¿verdad? Una sola iglesia, una sola fe, una sola enseñanza. Ajá, entonces, ¿por qué? ¿Por qué se suscita esto? Pues para dar esa respuesta a lo que pasaba acá, ¿verdad? Con la reforma de Lutero. El Concilio de Trento también se preocupa de restaurar la misión pastoral espiritual del obispo, quien debe residir en su diócesis. Para los sacerdotes se fundan los seminarios diocesanos y se hace obligatoria la incardinación en una diócesis, es decir, que pertenezcan a una diócesis. Entonces, lo que ahorita estamos viendo, ¿verdad? En esta época, en la época moderna, ya es una estructura más jerárquica, unificación en los temas litúrgicos. Ya nadie puede, ¿cómo generar que haya una obediencia más, pues sí, cada vez más sana, no solamente como superficial o así, ¿verdad? Sino que realmente se tenían que formar los sacerdotes, por eso es que ya había seminarios, se unificaba la enseñanza de los ministros para que ellos pues comprendieran todo esto, ¿verdad? El llamado estaba, pero pues también había mucha deficiencia. Sin embargo, con el Concilio de Trento, pues gracias a Dios se dan estas respuestas. Bueno, es el campo litúrgico. En el campo de la jerarquía eclesiástica hay más orden, formación y demás. Después viene la época de la Ilustración y del liberalismo, el siglo XVIII al siglo XIX. Aquí, a ver, ¿qué pasa? La eclesiología postridentina, es decir, después del Concilio de Trento, se mueve en primer lugar en un clima de confrontación polémica con el protestantismo. Es decir, el Concilio de Trento se enfoca en contrarrestar la herejía, en contrarrestar el desorden en la jerarquía, en contrarrestar que cada quien celebraba como quería, ¿no? Y bueno, ahorita cabe mencionar que pues como que en este tiempo se perdió mucho el tema de una evangelización como tal, de anunciar el misterio de la salvación.
Más bien era defiéndete, católico, ¿no? Aquí te tienes que defender, no te salgas del huacal, sacerdote, ni obispo andes haciendo ahí, no, 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 nada. Ya hay que entrarle al apostolado y bueno. Y es una eclesiología de diferenciación más que de integración. Entonces, es una eclesiología, es decir, es un mostrar la doctrina para poder entendernos que somos diferentes a aquellos que andan con otras ideas, o por qué somos diferentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ujú. Y bien, otro aspecto negativo que hay que destacar es que la eclesiología postridentina descuida situar a la iglesia en la perspectiva de la historia de la salvación, lo que yo les decía, puro apologética y nada de conversión y de fe. Ujú. Por esta razón, el pueblo desconoce la Biblia y no comprende la liturgia. Pues además, ¿cómo lo iba a comprender? Si la liturgia y la Biblia, ¿en qué? Ya vimos esas palabras, ¿quién iba a entender eso? Pues nadie. El latín nadie lo entendía. Entonces, pues menos iban a leer la Biblia. O sea, de ahí que nace la oración del rosario también, ¿verdad? Recuerdan que muchas viejitas rezaban el rosario porque no entendían nada de la misa y mejor pues, se ponían ahí a rezar el rosario. La iglesia, que se confunde con la jerarquía, ejerce con fuerza la autoridad y los laicos se limitan a obedecer. Entonces, bueno, eso es pues un extremo, ¿verdad? Los extremos no son buenos. Pero, pues sinceramente, pues uno lo ve y uno dice, pues ¿cómo no? Pues si no entendíamos, ¿no? No entendía el pueblo, no entendía, ni los mismos sacerdotes, ¿no? O los obispos, ¿no? O sea, tenían que andar ahí tras de ellos el papa, ¿no? Diciéndoles, no se me vayan, aquí estoy yo, recuerden que Cristo dijo que aquí estaba y no por autoritarismo, sino porque pues, así lo querían, así lo quiso el Señor, ¿no? Y así se los dijo a sus apóstoles. Pero pues los laicos como que, pues bueno, entonces lo que tú me digas, lo que tú delimites, etcétera. Cuando antes en sus principios eran el pueblo quien elegía al obispo, quien decía este es digno por su conducta, etcétera. Ahora ya nada. Y pues los extremos no son buenos. ¿Qué acabamos de celebrar ahora? A ver, en estos últimos días. El sínodo El de la sínodo de los sino, obispos. ajá, de la sinodalidad. Ujú. Este término que significa como que pues todos tenemos un papel y todos tenemos que ser protagonistas, aunque no todos tenemos la última palabra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros, pero tenemos que pues, ser protagonistas. Yo, catequista, soy protagonista. También tengo voz, pero también esta voz va acompañada de una formación, de un fundamento, de un testimonio y demás. También el laico ha de predicar, también el laico ha de formar y formarse. También el laico tiene su papel en la sociedad como cristiano, es decir, todos, pero en ese tiempo, pues no, ya el laico nada más, pues ya lo que digan, ¿verdad? Una obediencia ciega. La catequesis entra en el siglo XVIII en una nueva fase, pero el interés se centra en la pedagogía y no en el contenido. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el método y demás? Pero en sí el contenido no era como que lo primordial. Ujú. La liturgia que se queda estancada hasta la renovación benedictina de Soles Mes. Ujú. Y este hombre, benedictino. Mientras el Estado es absolutista, los eclesiásticos se convierten en meros funcionarios religiosos al servicio del sistema dominante. Otra vez por ahí, ¿verdad? Los sistemas políticos ahí influyendo, metiéndose. Después de la Revolución Francesa hay un intento de renovación eclesiástica y pastoral bajo la influencia del romanticismo, pero pues no progresa. Entonces sí hay un intento, pero pues no. En el siglo XIX, al debilitarse la influencia de la Iglesia en la sociedad secular, se buscan nuevos métodos pastorales mediante las cofradías, las asociaciones que se preocupan solo de la vida espiritual. Entonces, pues sí, se empieza a regar el ganado, ¿verdad? Porque en realidad no hay conversión,
no hay un anuncio profundo, no se busca que la persona se convierta, sino que sepa, ¿verdad? Que sepa defenderse, que sepa las verdades, pero no que haya una conversión, un amor a la palabra, un amor a la iglesia. Por lo tanto, para recobrar la vida espiritual, recobrar a los cristianos, pues se hacen estas asociaciones, donde ahí pues principalmente están formados pues, por los laicos, ¿no? Y los presbíteros que eran los que daban esa guía, pero bueno, esto tampoco se torna o no tiene un buen tono de piel porque pues al final era puro espiritualismo, pura rezadera, igual, pero ¿dónde estaba la palabra? ¿Dónde estaba la experiencia? No, pues yo solamente ahí en mi cofradía me la paso reza el rosario a la Virgen del Carmen y a mí que nadie me quite eso y mi virgencita y ya, pero nada de conversión, nada de anuncio, nada de una formación profunda. Son pocos los que proponen soluciones sociales. También ahí por ahí se va el ganado. ¿Por qué? Porque muchos no obstante sabían que había abusos por parte de las autoridades civiles y demás, dueños y jefes, patrones y demás, pues nadie hacía nada. Pues hay que rezar. Pues sí, pero pues rezando, o sea, sí le echamos pero también hay que actuar. Yo, que soy un ser social, pues también tengo que luchar por la justicia, etcétera. Pero León XIII, en el 1892, publica la famosa encíclica Rerum Novarum, que precisamente habla sobre la justicia en el trabajo, sobre justicia al obrero. Entonces, aquí la iglesia pues está despertando también en el sentido social. Y eso también es importante. La formación pastoral de los sacerdotes es deficiente porque lo es su preparación teológica, basada en los manuales apologéticos. Es decir, el sacerdote solamente igualmente, de igual manera, pues sí sabía que existían esas herejías, sabía cómo había que responder, pero de ahí en fuera no había más formación teológica. Y la apologética tiene su tinte y la teología tiene otro tinte. Ambas son complementarias, ambas son importantes. Sin embargo, tener solamente una formación apologética, y sí, yo me pongo con los protestantes, pero pues por acá la teología, es decir, el tema de la salvación, de la trascendencia, de la conversión, pues eso es secundario, mientras yo sepa defenderme, ¿no? Entonces el sacerdote, mientras yo sepa instruir a la comunidad, pues no es que yo esté enfocado en otras cosas, ¿no? No es que, pero se torna también negativo. Ya en la primera mitad del siglo XX, la renovación del pensamiento cristiano tiene sus inicios a fines ya a fines de este siglo, desde el siglo de mediados a los finales del siglo XIX, pero hay tres teólogos que influyen de una manera muy fuerte en la iglesia. Antes, ¿quiénes fueron? Pues la época patrística, que dio, ahora ya eran los teólogos también. Los padres de la iglesia sí profundizaban en las verdades de la fe, pero también en muchos temas apologéticos. Y ahora también los teólogos ayudan a las personas a vivir una espiritualidad, dado que la formación era muy apologética, pues ahora ya se hace una formación pues también más espiritual a la luz de la teología, el estudio de Dios. Y ellos son algunos, los más importantes. El primero, ¿verdad? Que es Müller, luego Scheven y Newman. Aquí están ellos tres. Y en el 1880 a 1900 empieza la renovación bíblica, litúrgica, patrística y social. Entonces, ahora sí como que ya se va integrando. Fíjense, ya no nada más es un solo enfoque contra herejías, sino ahora ya el tema bíblico, la liturgia, la patrística y en el tema social, pues ya de por sí ya había empezado con el Papa Juan, el León XIII. Y bueno, Pío X, en el 1903 al 1914, al principio del siglo, sienta oficialmente las bases de la renovación eclesial con su expresión revertimi ni ad fontes, volvamos a las fuentes. Entonces, pues, fíjense, ante tanto relajo, al final él dice, vamos a las fuentes. La palabra, la tradición, los apóstoles. ¿Qué enseñó Jesús?
y qué les dio a los apóstoles y qué nos han dado los apóstoles, qué nos dice la tradición. Ujú. Y bueno, eso es el volver a las fuentes. Los teólogos católicos más notables de este siglo tienen sensibilidad pastoral, amor a la palabra de Dios y deseo de inculturación del Evangelio. Entonces ya hay más interés, ya no tanto por responder herejías o responder cosas solamente apologéticamente hablando, sino que ahora ya es preocupación porque el pueblo realmente tenga un encuentro con Dios y que lo tenga en su contexto histórico, cultural, no solamente como una doctrina vacía, una celebración eucarística que nadie entendía. ¿Cuándo iba a haber un encuentro, un conocimiento de la Eucaristía? Pues ahora sí que ahí es donde uno dice cómo la fuerza de la Eucaristía, ¿verdad? Aunque no entendían, pero mucha gente pues sí acudía. Bien, el deseo de la inculturación del Evangelio, y bueno, aquí mencionamos algunos, también teólogos católicos, porque también hay teólogos protestantes, ¿eh? Pues es el primerito por ahí, de los primeritos, pues el Lutero. Vies Congar, Karl Rahner, Marie Dominique, Chenu y Henry de Lubac. Ahí están estos, ¿no? Para el mérito principal de comprender la necesidad de un nuevo concilio y de iniciarlo es el Papa Juan XXIII. Ujú. Entonces, Concilio en este Vaticano contexto, II. ajá, Juan XXIII y después ya Juan Pablo II y demás. Pero bien, entonces, pues la importancia, ¿verdad?, de que estos papas, iluminados también por el Espíritu, fueron dando esta respuesta, ya más enfocada en el pueblo, más que en lo que estaba pasando afuera. Aunque no es que no importara, sino que pues ya se había descuidado mucho acá el rebaño y los ministros, ¿no? Su formación, su experiencia de Dios. A ver, ¿qué concluyen de todo esto? Va a decir, pues que no entendimos nada. Yo tampoco, ¿no? Es que es mucho, yo a veces digo, ay, pero ¿qué concluyen ustedes de esto? Ha sido un proceso de mucho, pues al inicio sigue siendo la primera escuela la mejor para mí, ¿no? La de los primeros, la primera iglesia, los apóstoles. De ahí pues viene un proceso muy difícil donde parece que se repite la historia y todavía nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que todavía es muy difícil para nosotros llegar y intentar defender cuando todavía no conocemos bien nuestra iglesia. Y esto de mucha historia pues nos ayuda no únicamente a la apologética o a defender nuestra iglesia, a defender nuestra fe, sino a vernos más convencidos de que tenemos que copiar a los primeros cristianos. En mi punto de vista va a seguir siendo un proceso difícil de subidas y bajadas, de crisis y de peleas, pero yo creo que seguimos mejorando como cristianos desde lo particular a nuestro testimonio. Ujú. En ese sentido yo entiendo así esa parte de la historia, toda la historia, de lo poquito que comprendí ahorita en este resumen. Así es, muchas gracias, Oscar. Y sí, como decía, ¿verdad? También el Papa, volvamos a las fuentes. Si algo nos duele, volvamos a las fuentes. Pero pues sí, ciertamente todo entre dolor, entre espinas, incluso el Evangelio, ¿no? Yo a veces cuando estaba preparando las diapositivas, le decía como si es cierto eso de la cizaña y el trigo, ¿no? A veces no es que siempre o lograremos cortar toda la cizaña, porque pues yo creo que no estuviéramos ni ustedes ni yo aquí. Porque pues, ¿quién puede decir nada? Somos trigo, pues no. La iglesia tiene sus partes, sus sombras, como personalmente todos tenemos,
esa parte sombría que es dolorosa, pero que vamos caminando con la gracia de Dios. Que al final decimos, sí, tenemos sombras, pero somos hijos de la luz. Las sombras son fruto de nuestro pecado. La iglesia tendrá sus sombras, sus heridas, sus dolores, pero la iglesia no está fundada en hombres, está fundada en Cristo, que es la piedra angular. La que sostiene todo es Él. Claro, sus sucesores y demás, pero al final es Cristo. Y Él nos dio la promesa de estar siempre con nosotros. Y desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios ha ido acompañando a su pueblo a través de hombres. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él confía en nosotros y confía que podemos dar una respuesta. Que a nosotros se nos va la onda y fallamos, sí. Pero eso no quiere decir que ni la doctrina es falsa, que el deseo de dejar y de darnos sus bendiciones de los sacramentos ha sido un error, dejarlo en los hombres, ¿verdad? En hombres como nosotros, ¿verdad? Pero no ha sido un error porque al final es Él quien actúa, aunque la cascarón, ¿verdad? Aunque el pellejo sea débil, es la gracia que actúa a través de esos sacerdotes. Y le digo pellejo en el buen sentido, ¿no? De decir, aunque nuestra debilidad, fragilidad, ¿no? Tan delgada, tan frágil, pero eso no quiere decir que Él no actúe, pero Él va a seguir actuando y va a seguir rescatando, va a seguir suscitando. Ahorita con todo lo que los últimos papas nos han brindado, escuchamos ahorita pues también muchas cosas, ¿verdad? Que quizás al parecer a nuestra visión, porque al final nosotros no somos el Papa o no fuimos el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo, y decir, ¿y por qué hizo eso? ¿O por qué tomó esta decisión? Solo Dios y Él saben. Y al final, pues, ¿qué nos toca a nosotros? Abonar para que tanto la iglesia pues vaya siguiendo un camino de salvación, abonar para que pues se contrarreste el mal, ¿verdad? Que crezca el trigo. No nos enfoquemos solamente, a veces muchos se enfocan en la cizaña que crece y no en tanto trigo que se ha dado y que ha sido molido. Ustedes escucharon últimamente ahorita también un escándalo un escándalo digo, pero bueno, no, más que decir escándalo, una fragilidad que también hubo en algún obispo de Estados Unidos. ¿Sí lo escucharon o no? Ajá, un obispo. Pero apenas, y también recientemente un sacerdote jesuita fue asesinado. Entonces, hay mártires, hay fragilidad, hay todo, pero también hay mártires. ¿Cuántos santos no hemos escuchado que se han reconocido en la iglesia estos últimos años? Y bastantes, y jóvenes, y laicos. Esto nos cuestiona a nosotros como iglesia y nos cuestiona también en el tema de decir, y tenemos que trabajar por las vocaciones sacerdotales también. No hay que dejarnos ganar. No vamos a dejar ganar a los laicos en santidad. No, no es cierto. Pues al final son más, tendrían que ser más santos laicos, porque son más los laicos que los sacerdotes y religiosos. Claro, eso no nos quita nuestra gran responsabilidad a nosotros, pero sí, ¿verdad? Tratar de nosotros trabajar en pro de nuestra iglesia. Esto que conocemos, que nos ayude también pues a sanar cosas, ¿no? Que uno dice, pues sí, sí escuchamos y por ahí sí duele, pero por otro lado, vemos cómo la importancia que tuvieron los padres de la iglesia por su acción apostólica y por toda la doctrina que nos dieron. Fueron ellos quienes promovieron y animaron los principales concilios de la época, ¿no? Como Nicea, Constantinopla, Éfeso y demás, ¿no? Calcedonia. Entonces, y fueron hombres también. Entonces, pues que seamos nosotros esos hombres, ¿no? Que siguen restaurando a la iglesia, que la siguen haciendo crecer, porque esa misión es de todos, ¿no? Que el reino se extienda es la misión de todos. Ajá, y bueno, yo aquí escribí una conclusión, pero yo creo que cada uno tiene la suya y es muy válida. La iglesia no es una estructura estática, ya lo vimos, sino un organismo vivo que ha transitado desde la espontaneidad carismática, como se dio, que ha caminado desde los carismas, como en San Pablo,
de sus orígenes hacia una organización institucional sólida y compleja. Ya tenemos toda una institución, ¿sí o no? Ya hay libros y hay enseñanzas, hay escuelas de teología, ya no solamente es Alejandría, etcétera, ¿no? Ya en todos lados todo el mundo puede estudiar, en todos lados puede haber un seminario, aunque bueno, todavía por ahí hay carencias, ¿no? Hay diócesis que carecen de seminaristas o que carecen de seminario. Ujú. Diócesis que son perseguidas, que no tienen dónde poner a los jóvenes para que se preparen, etcétera. Pero ya hay una institución, o sea, ya tenemos más claro la jerarquía, ya tenemos claro eso, ¿no? Ya hay documentos, ya está establecido, ya hay un derecho canónico, incluso, ¿no? Pero también, mientras haya seres humanos en esta vida y seamos los seres humanos parte de esta iglesia, porque así lo quiso Dios, así Dios lo quiso porque nos ama, pues va a haber complejidad, porque el ser humano pues es complejo, es débil, pero también es objeto de la gracia de Dios, es decir, es flanco, es donde Dios deposita su gracia, porque Hermana, Dios, una pequeña opinión. Mientras que la iglesia esté soportada sobre los pilares de los apóstoles, va a seguir primeramente Dios. ¿Por qué? Porque es el soporte que le está dando la vida a toda la iglesia, la de los apóstoles. Tiene todas sus modificaciones, tiene todos sus avatares y todas sus presiones, todos sus defectos, pero sigue adelante estando soportada por la tradición apostólica. ujú, sí, porque la iglesia que es santa por su fundador, católica, universal, apostólica, porque es en la tradición de los apóstoles que la iglesia fue empezando a tomar esa estructura. ¿Y qué más? Creo en la iglesia que también es Una una, porque santa, el fundador es uno, santa, Santa porque la fundó un santo, que es ujú, Jesucristo. católica, Católica porque es universal. universal, apostólica Apostólica porque dada por está los apóstoles. cimentada en los apóstoles. y romana. Y romana, ¿Por qué? porque tiene su, Por el Papa, Su autoridad está en la Roma. autoridad del en Papa. Roma. Su sede está en Roma. Ujú, así es. Ajá. ¿Y por qué aquí no en México? Tranquilos, aquí apareció la Virgen. ¿Y por qué no apareció en otro lado? Tranquilos, o sea. ¿Y por qué las mujeres no somos sacerdotes? Tranquilas. Jesús se apareció a una mujer, a la primera que se le apareció resucitado fue una mujer, tranquila, Para que todo se supiera, hermana. Rápido. cada quien tiene su papel, eso es importante, cada quien tiene su papel en la iglesia. Entonces, pues este sínodo de la sinodalidad da un protagonismo importante, quiere impulsar el protagonismo tanto de hombres y mujeres laicos, también el papel de la mujer en la iglesia, ujú, que sí, si bien ha sido instituida en los apóstoles, en varones, la mujer también tiene un papel importante porque Dios para algo también nos puso. Todos tenemos un propósito, todos tenemos algo que aportar. Entonces, bueno, pues no les voy a dejar de tarea que me hagan una línea de tiempo de esto, sino más bien yo nada más les dejo ahí sobre la mesa. No abandonen este tema de la historia de la iglesia. En algún otro momento, ojalá que puedan tomar otro curso y no es comercial, pero en la Pontificia también hay diplomados de eclesiología solamente, de cristología y demás. Bueno, por ahí si alguien tiene posibilidad luego también hágalo, pero sobre todo pues es tener esta mirada en general. Les voy a compartir, nada más para explicarles. Ay, ¿dónde está? Ay, ya se me quitó. Les voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir aquí. Aquí está nuestro módulo 5 y nos vamos a el tema de hoy. Aquí está ya en la plataforma los contenidos.
la unidad, la planeación de esta unidad. Aquí les recuerdo el propósito. Aquí ya voy a poner, espérenme. Es que esto es lo que hace la maestra. Ay, sí. Le pica y le mueve también. Aquí ya voy a poner visible el contenido, los apuntes de la unidad. La actividad que se va a subir es una investigación. Ustedes van a investigar, nada más quiero media cuartilla, es decir, la mitad de la hoja, del frente de la hoja, nada más la mitad de cada concepto. El Papa, ¿qué es la curia papal? Las instituciones de la curia romana, el colegio episcopal, el sínodo de los obispos, media cuartilla de cada punto, ¿sale? Entonces estamos hablando de que 1, 2 es una página, 1, 2 es otra página y media. Entonces es una hoja por los dos lados y media de la siguiente hoja. Ajá. Bueno, ese es un decir por los dos lados. Esos son 2 páginas y media en total, ¿sale? Y bueno, aquí está también, les comparto, aquí está el PDF que acabamos de ver ahorita y ya. Entonces, les encargo su tarea. Estamos ya en la quinta unidad, estamos terminando el módulo 5. La próxima semana vamos a iniciar el módulo 6 y pues hasta ahorita, pues ojalá que ya hayan subido todas sus tareas, ya las voy a calificar. Para eso tengo todo este fin de semana, para que ya reciban sus 10. Y es que ustedes son un chorro, un montonal. El grupo A y B siempre sí son, pero bueno, ya está muy bien. Entonces, bueno, ahí les dejo esto. Gracias y primero Dios nos vemos la próxima semana para iniciar el módulo número 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven con nosotros a todas partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solamente. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Pues que estén muy bien, descansen, aprovechen el